Estimados amigos, hoy día vamos a hablar de algo distinto de lo que hemos hablado siempre, de los temas bíblicos, pero que yo creo que es importante y que se trata sobre el desafío de ser católico hoy día en el mundo que estamos. Quiero hacer algunas aclaraciones en principio. Primero, no nos vamos a referir al problema de los acosos sexuales que han hecho algunos miembros de la jerarquía o del clero de la iglesia, eh, y que ha sido francamente un asunto horroroso. No nos vamos a referir a eso por varias razones. La primera es que el tema ya ha sido exhaustivamente tratado por personas que están más capacitadas en el tema que yo. Por lo tanto, yo no tendría nada que agregar ahí. El segundo punto que yo creo que es sumamente importante es que el vaciamiento de las iglesias católicas, tanto en Europa como en Estados Unidos, ocurrió y empezó a ocurrir, y también ocurrió también en nuestros países latinoamericanos, bastante antes que se descubrieran estos problemas de acoso sexual gravísimo. Entonces, eso significa que hay alguna causa especial que seguramente derivada del ámbito social, cultural, que ha hecho que se haya perdido la fuerza dentro de la iglesia con respecto a mantener una feligresía permanente. O sea, el vaciamiento comenzó mucho antes de estos horrores de los acosos sexuales se divulgasen. Entonces, dado que nuestros problemas vienen de mucho antes, yo creo que tenemos que tratar de descubrir cuál es el origen del problema y no buscar causas fáciles, podríamos decir así. O sea, no nos pase que los árboles no nos dejen ver el bosque, como un dicho que es bastante conocido. Ahora, este tema lo dividiré en dos partes. Ahora nos vamos a referir solamente a la primera. La primera mitad es hacer un diagnóstico sociológico-cultural de la situación de Occidente. Yo no sabría decir si en África o en el cercano Oriente o en el lejano Oriente pasará lo mismo, pero en lo que es la cultura occidental me parece que sí. Y demostrar que la Iglesia entonces no percibió o no quiso percibir el cambio sociológico-cultural producido desde los años 90 en adelante. Y por eso no tuvo una reacción de un liderazgo conductor potente, especialmente en los ambientes locales, me refiero, frente a este cambio sociológico y cultural. Y en mi opinión, eso fue lo que la vació. Y después en otra sesión veré lo que pienso que debería hacer el pueblo de Dios, vale decir, la iglesia local en estos momentos difíciles para superar esta crisis. Hoy la situación, el diagnóstico está bastante más claro y probablemente también mi análisis no va a ser muy exhaustivo. Por ejemplo, yo no voy a tratar, qué sé yo, la profundización de la horizontalidad dentro de la iglesia, aunque algo se dice de eso, voy a decir. La colaboración conjunta con personas de otro o de ningún credo, qué sé yo. Y la necesidad de una explicación más simple, más bíblica del mensaje de la iglesia. Y esos temas los voy a tocar muy de pasada porque sería como que alargar demasiado, ¿no?, el tema y no se trata de ello. Bien, también después, al final, les voy a dar un link de dónde poder bajar más o menos un esquema que es el que estoy usando para este tema. Veamos el cambio de paradigma de los últimos 100 años que ha ocurrido en la cultura occidental y que está haciendo que pues, se provoquen este tipo de crisis. ¿Y cómo nos afecta ahora? El cambio cultural más grande que ha ocurrido en estos de los años 90 en adelante es que el concepto de sociedad justa, o sea,
que es buena para todos, se ha ido perdiendo y se ha tendido a la individualización. O sea, el ser humano, el individuo, ya no se siente partícipe de una sociedad que además que lo ayuda, que es justa de por sí, ¿sí? Sino que se ha hecho un gran énfasis en la individualización. El individuo es él, ¿sí? Y él tiene que arreglar sus problemas, nada más. ¿Sí? Eso partió ya desde hace bastante tiempo. ¿Sí? Ya la sociedad justa no se vio como un ideal, sino que se tendió hacia el marco de los derechos humanos, va a decir, de los derechos individuales. Esto significó reenfocar el discurso desde el bien común hacia el derecho de los individuos a ser diferentes y elegir y tomar a voluntad sus propios modelos de felicidad y estilo de vida que consideren más convenientes. El individuo en esa forma, ya se lo sugería Tocqueville en el siglo XIX, es el enemigo número uno del ciudadano. El ciudadano es una persona inclinada a procurar su propio bienestar a través del bienestar de su ciudad, mientras que el individuo tiende al escepticismo y a la desconfianza hacia la causa común o el bien común o la sociedad buena o la sociedad justa. Las relaciones entonces entre los individuos se licúan, se hacen líquidas, reemplazando las relaciones sólidas que existían entre los ciudadanos de la misma ciudad. Todo esto me estoy basando mucho en el análisis de un sociólogo polaco que es agnóstico además, pero que intuyó esto de una forma muy clara, que se llama Zygmunt Bauman, en un libro que se llama La modernidad líquida. En pocas palabras, la individualización consiste en transformar la identidad humana desde algo dado, vale decir, la construcción de una sociedad justa que ya está predefinida, en una tarea y en hacer responsables a los propios individuos de la realización de la tarea, de esta tarea y de las consecuencias de su desempeño. No existe en la sociedad, declaraba rotundamente Margaret Thatcher, la primera ministra británica de por allá por los años 90. Por ello, en contraposición a los derechos humanos, no pueden existir una lista de deberes humanos, ya que esos serían deberes sociales y la sociedad no existe. El caso más profundo de esta transformación de la identidad desde algo dado en una tarea representa la ideología de género, en que el género es algo descubrir o construir y no algo predefinido por el sexo con que se nace. Ahora, la autosuficiencia del individuo, así definida, es una ilusión que hace que los hombres y mujeres no tengan a quién culpar de sus frustraciones y preocupaciones. Si se enferman, se supone que es porque no han sido lo suficientemente constantes y voluntariosos en su programa de salud. Si no consiguen trabajo, es porque no han sabido aprender las técnicas para pasar las entrevistas con éxito, o porque les ha faltado resolución, o porque son lisa y llanamente vagos. Si se sienten inseguros respecto del horizonte de sus carreras y lo atormenta el futuro, es porque no saben ganarse amigos e influencia y han fracasado en el arte de seducir e impresionar a otros. Por ello, ahí surge la alta tasa de suicidios en países súper desarrollados como Japón, Corea del Sur y otros. Las únicas funciones que uno puede esperar y desear que cumpla activamente el poder público son la observancia de los derechos humanos, o sea, que cada uno pueda seguir su propio camino y la posibilidad que todos individualmente sigan su propio camino, pero en paz. Esto implica proteger la seguridad de las personas físicas y sus propiedades, encerrando a los criminales reales o potenciales en prisioneros y manteniendo libres las calles de vagabundos y toda otra clase de extraños supuestamente malintencionados. En ese contexto,
Lo primero que uno aprende del contacto con los otros es que la única ayuda que ellos nos pueden brindar es el consejo de cómo sobrevivir en nuestra propia e irrevivible soledad, e irredenta soledad. Y que la vida de todas está lleno de peligros que deben ser enfrentados y combatidos en soledad. Sin embargo, existe una enorme y creciente brecha entre nuestra condición de individuos de jure y nuestras posibilidades de transformarnos en individuos de facto, o sea, de tomar el control de nuestro destino y hacer las elecciones que verdaderamente deseamos hacer. Esa es una de las profundidades de este abismo que emanan ahí los efluvios venenosos que emponzoñan la vida de los individuos contemporáneos. O sea, efectivamente, nosotros tenemos toda una serie de derechos y podemos escoger qué queremos hacer en la vida y esa es nuestra responsabilidad. Pero en la práctica, ¿podemos? La práctica real del individuo, de cada uno, de acuerdo a dónde está, cómo nació, etcétera. La otra cara de la individualización es la corrosión y la lenta desintegración de los conceptos de ciudadanía y familia. Obvio. Es consecuencia de esa individualización. Los hijos, ojalá que ya apenas tengan mayoría de edad y alguna ilustración técnica o lo que sea, tengan amplia libertad para ir a buscar en cualquier parte del mundo donde se van a realizar mejor. Con lo cual desaparece la familia expandida que existía hasta la generación pasada. Joel Roman, coeditor de la revista Esprit, señala en su reciente libro que se llama La democracia de los individuos, escrito en 1998, que la vigilancia se haya degradado a su función de custodiar bienes, mientras que el interés general no es más que una junta de egoísmos, simpáticas emociones colectivas y miedo al prójimo. Y la conclusión que saca, y es real, uno lo puede ver aquí, nada más que con las relaciones que tiene con el vecindario, por ejemplo. No es cierto que nos amemos, tampoco es cierto que nos odiemos. La verdad es que nos desimportamos o desinteresamos aterradoramente. Como les digo, vean ustedes las relaciones que tenían sus padres con el vecindario cuando vivían hace 40 o 50 años atrás, o los abuelos con el vecindario, las comunidades que se hacían, los niños jugando en las calles, la gente conversando y leyendo, sacaban sus sillas a las veredas para conversar entre los del barrio y qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día, ¿qué relación uno tiene con el vecino que vive al lado o un poco más allá? Nos desinteresamos. O sea, no nos amamos ni nos odiamos, pero nos desinteresamos. Esta es la era de la soledad. Un estudio de Independent Age muestra que la soledad severa en Inglaterra azota las vidas de 700.000 varones y 1,1 millón de mujeres mayores de 50 años. Nosotros somos los más viejitos, de 50 años. Y está aumentando a una velocidad asombrosa. El aislamiento social es una causa tan potente de muerte prematura como fumar 15 cigarrillos al día. La guerra de cada hombre contra cada hombre, vía competencia, individualismo, en otras palabras, es la religión de nuestro tiempo, justificada por una mitología de emprendedores autodidactas. Ahora no existe tal cosa como la sociedad. Solo existe el individualismo llevado a grado heroico. Lo que cuenta es ganar. ¿Y qué ganamos? Se pregunta Joel. Con esta guerra de todos contra todos, la ansiedad por el rendimiento está aumentando rápidamente, reflejada en el miedo a otras personas, las que son percibidas como evaluadores o como competidores. Un destacado administrador de empresas me comentaba hace poco, un par de años,
el serrucheo de piso, como decimos en Chile, o sea, la terminar perjudicando a sus compañeros de trabajo, porque no ven el compañero de trabajo como un aporte comunitario para cumplir las metas, sino como alguien que puede ganarle a él en el cumplimiento de las metas y por lo tanto taponarle la posibilidad de seguir subiendo en el escalafón dentro de la empresa. O sea, el colega, colaborador que se hablaba en los libros de administración de empresa cuando yo era estudiante universitario hace 60 años atrás, ahora se convierte en el enemigo peor. Incluso se ve, ¿no es cierto?, se roban mutuamente la cartera de clientes entre los ejecutivos del mismo sector, de un banco, de un retail, qué sé yo, etcétera. Esto está muy bien explicado en un libro de George Monbiot que se llama ¿Cómo llegamos a este enredo? En inglés es el libro, se llama How We Did Get Into This Mess. Mess es como enredo, desorden, etcétera. Entonces, dado que no hay nada que construir en forma solidaria, el interés público se limita a la curiosidad por la vida privada de las figuras públicas. Y el arte de la vida pública queda reducido a la exhibición pública de asuntos privados y a confesiones públicas de sentimientos privados. Y cuanto más íntimo, mejor. Parece estar en juego una redefinición de la esfera pública como plataforma donde se ponen en la escena los dramas privados, exponiéndolos a la vista del público. Y esas condiciones de vida impulsan a la gente a buscar ejemplos, pero no líderes. Una cosa, alguien, un ejemplo de vida de otro, o otra cosa es que un líder que le guíe la vida a uno. La instan a la gente a esperar que las personas famosas, o sea, las celebridades, las personas que se ven exitosas, le muestren cómo hacer las cosas que importan. Bueno, es cosa de ver muchas revistas que circulan ahí, que son revistas, ¿cierto?, en español, hay muchas de estas, gruesas, bien hechas, qué sé yo, con números de cada ejemplar de 80 páginas, que son puras fotos de lo que hacen las actrices, los influencers, las celebridades. Hoy día incluso nuestro decano de la prensa nacional, el Mercurio, prácticamente la mitad del cuerpo A, que se supone que es el cuerpo más importante del diario, está lleno a hablar de lo que le pasó a la sobrina o al sobrino de tal actor o actriz de cine, o el veraneo de la sobrina del rey de Inglaterra, o qué sé yo, etcétera. Y eso es curioso, pero atrae mucho. O sea, es una herramienta de venta de ese tipo de prensa que es muy importante. No lo miremos como algo curioso, no, es real. Por eso surge la moda como la guía de la sociedad. Hay un sociólogo francés que se llama Gilles Lipovetsky que dice que la moda, más allá de sus apariencias frívolas, es el vínculo social que caracteriza por la imitación de los contemporáneos y el amor por las novedades del exterior. Y por lo tanto es lo contrario a la tradición, que era lo más importante en la época anterior cuando éramos ciudadanos. O sea, se reemplaza la tradición ciudadana por la moda inmediata. Por otra parte, la soledad del individuo hace que sienta ansiedad y compulsión por la búsqueda de posibilidades para llenar su vida. Y el mundo está lleno de posibilidades de todo tipo, como una mesa de buffet repleta de platos apetitosos, cuya cantidad excede la capacidad de degustación del más eximio glotón. Los invitados son consumidores, y el desafío más exigente e irritante que deben enfrentar es la necesidad de establecer prioridades, la necesidad de desechar algunas opciones y dejarlas inexploradas. La desdicha de los consumidores deriva del exceso de ofertas, no de su escasez. Chile es un país con el mayor porcentaje de drogadicción en los adolescentes, 3 veces mayor que en USA.
en Estados Unidos, 3 veces mayor que nosotros, siendo la proporción en Chile mayor en la clase alta que en la baja. ¿Esto es un hastío por tener de todo o un vacío por tener de todo? Se ha dicho que lo que mueve el espíritu de la actividad del consumidor ya no es un conjunto de necesidades previamente existentes, sino que el deseo, una entidad mucho más volátil y efímera, evasiva, caprichosa y esencialmente mucho más vaga que las necesidades. Ese deseo es un motivo autogenerado y autoimpulsado que no requiere justificación ni causa. A diferencia de la producción, el consumo es una actividad solitaria, endémica e irremediablemente solitaria, incluso en los momentos en que se consume en compañía de otros. El sujeto está entregado cada vez más a la experiencia de sus propias decisiones. El fruto de este proceso es el peligro de la anomia, de la subjetividad entregada al mal del infinito, a las expectativas sin contención. Y el resultado de este fenómeno no es, como a veces se cree, el relativismo, sino que el absolutismo de las propias certezas. Hoy día la venta de autos que más crece en Chile son los autos carísimos de alta gama. Curioso, ¿no? O sea, ya no es un auto algo que me sirve para moverme y poder disfrutar de la vida en el sentido de ir a mi trabajo, visitar a mi familia, estar conectado con personas que yo quiero que viven más lejanas. No, un vehículo de alta gama para tirar pinta, bueno, tirar pinta es un chilenismo, pero me imagino que los que ven esta charla de otros países me entenderán. Hay un libro de Carlos Peña que es bastante interesante, que se llama Pensar el malestar, recomendable. La compulsión a comprar, convertida en adicción, es una encarnizada lucha contra la aguda y angustiosa incertidumbre y contra el embrutecedor sentimiento de inseguridad. Por eso las nuevas generaciones salen a comprar, por ejemplo, la capacitación necesaria para ganarse la vida. Ya no basta un oficio o una profesión, es necesario un MBA, PhD, etc. Otro ejemplo, los medios para poder convencer a los potenciales empleadores que poseemos esa capacidad. Toda la cantidad de coaching que se vende para todo. Otro ejemplo, la clase de imagen que nos convendría usar. Los asesores de imagen hoy día tienen una demanda atroz. Y el modo de hacer creer a los otros que somos lo que usamos. Otro ejemplo, la manera de conseguir a los nuevos amigos que deseamos y la manera de librarnos de los amigos que ya no deseamos. Eso se inició, ¿se acuerdan? Con un antiguo manual que decía que el título era ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Otro ejemplo, a comprar la manera de atraer la atención, estudiar y seguir con un coaching de marketing personal. Y obviamente también lo contrario, a las maneras de ocultarnos del escrutinio. Otro ejemplo, a comprar los recursos necesarios para hacer lo más rápido posible lo que tenemos que hacer, ser efectivos y eficientes, y las cosas destinadas a llenar el tiempo que nos ha quedado libre. Uno ve la propaganda sobre todo de software, ¿no? Que ve en las revistas de computación. Compre este software, usted va a ahorrar 4 horas a la semana del tiempo en hacer su trabajo si usa este software, que sea un calendario, un task manager o cualquier cosa por el estilo. A comprar los alimentos más exquisitos, pero también la dieta más efectiva para librarnos de las consecuencias de haberlos comido. Para eso es ideal tener un personal trainer, por ejemplo, cosa que la generación anterior no le pasaba por la mente. A comprar las mejores maneras de extraer la mayor satisfacción del amor y del sexo, y no volvernos dependientes del amante o del amado, huyendo de cualquier tipo de compromiso que nos ate con él o con ella en forma duradera. La cantidad de juguetes sexuales que se publicitan hoy día
en canales serios de Internet, es infinita. A comprar manera de ganarnos el amor de ser amado, del ser amado, pero también la de terminar de la forma menos costosa esa unión cuando la relación ya no nos complace. También consultores en dating, en sexo, en las redes sociales, incluso los canales más serios, digamos, están llenos de anuncios de eso. A comprar una filosofía de la vida o una religión, escogiendo aquello que nos gusta entre las diversas opciones religiosas y pseudo religiosas que se nos presentan a nuestra vista, como en un supermercado, pero no para utilizarla como norma de vida, sino para acomodarla como un sedante a nuestra vida real. O sea, la frase, soy religioso a mi manera. Escojo, ¿no?, de las diversas religiones lo que más me gusta y lo acomodo a mi norma de vida, que es exactamente al revés. O sea, lo acomodo a mi realidad de vida, que es exactamente al revés. Estas recetas para lograr una buena vida y los accesorios necesarios para este logro tienen desgraciadamente fecha de vencimiento, pero casi todos dejarán de ser utilizables antes de esa fecha, disminuidos, devaluados y despojados de su atractivo por la competencia de ofertas nuevas y mejores. En la carrera del consumo, la línea de llegada siempre se desplaza más rápido que el consumidor más veloz. ¿Cuántas veces tenemos que cambiar de teléfono celular sencillamente porque, a pesar de que está excelentemente bien conservado y que funciona y que todo lo demás, porque lo declararon obsoleto y no nos sirve? O sea, es un gasto ya que es bianual o trianual o cuadrianual. Ya no es como antes que uno tenía un teléfono negro arriba de la mesa y esa cosa duraba por 25 o 30 años. La vida deseada, entonces, como resumen de esto, tiende a ser como la vida que se ve en la televisión, matinales, de las celebridades y los famosos. O sea, hay Beatriz Sarlo, ¿no?, hizo una nueva frase, un nuevo dicho, parodiando a Descartes, que dice, ya no es pienso, luego existo, sino que es me exhibo, luego existo. ¿Qué pasa con el cuerpo del consumidor ahora? Se suponía que la salud era un tipo de estado de equilibrio, del tipo ni más ni menos. Sin embargo, estar en forma ahora implica una tendencia hacia el más. No alude a ningún estándar particular de capacidad corporal, sino a su ilimitado potencial de expansión. Estar en forma, a diferencia de tener salud, es una experiencia subjetiva, en el sentido de una experiencia vivida, sentida, no de un estado o acontecimiento que pueda ser observado desde afuera, analizado mediante exámenes científicos y comunicado. O sea, antes uno se hacía una serie de exámenes y le decían, usted está bien de salud. Ahora no, eso no basta. Uno tiene, estar en forma es una experiencia subjetiva que no se alcanza nunca. Por eso que hay que ir al gimnasio todas las semanas y hay que tener un personal trainer todas las semanas y ojalá que fuera todos los días mejor. Y eso por largo de vida. Y no se llega nunca a tener buena salud. ¿Por qué? Porque se quiere estar en forma. O sea, el concepto es distinto. El concepto de estar en forma es un concepto netamente consumista. El concepto de estar con buena salud es algo medible, es algo que se puede objetivizar. Y en la búsqueda de este estar en forma no hay tiempo para descansar. Y la celebración del éxito parcial es tan solo un recreo antes que empiece otra etapa de esfuerzo. Por lo tanto, también la idea de enfermedad, que antes estaba claramente definida, se vuelve cada vez más vaga y brumosa. En vez de definir un acontecimiento excepcional con un principio y un fin, tiende a ser considerada la contracara del estar en forma o de la salud, una amenaza siempre presente. Requiere constante vigilancia y combatirla día y noche, los 7 días de la semana, convirtiéndose en una verdadera paranoia para la mayoría de la gente. Y eso significa que aparece violentamente el marketing de la medicina
Y el cuidado de la salud se convierte en una guerra incesante, carísima y permanente contra una enfermedad que muchas veces es más supuesta que real. El mensaje feminista a todas las mujeres es que deben tratar su cuerpo como una posesión, mis órganos, como un producto propio, mi propia obra, y sobre todo como una responsabilidad propia. El mensaje abortista es la conclusión lógica de esa individualización profunda, porque corta toda relación entre la mujer y el individuo que lleva en su interior. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Anthony Kennedy, fundamentando un fallo, explicó cómo la revolución sexual depende de una concepción radical, incluso nihilista, de la libertad. En el corazón de la libertad está el derecho de cada persona a definir su propio concepto de existencia, de significado, de género, del universo y del misterio de la vida humana. Aquí está el punto final de la modernidad. El, indi el individuo El individuo autónomo que elige libremente no encuentra significado en nadie más que en sí mismo. Nadie más puede o debe tratar de dictarle el contenido de su existencia. Por ello, la disidencia puede ser acusada de discriminatoria o incitación al odio. Aquí, perdónenme, pero la disidencia puede ser acusada de discriminatoria o de incitación al odio, ya sea homofobia, misoginia, etcétera, y por eso castigada por el Estado. Como consecuencia, las nuevas generaciones quedan huérfanos de un referente moral, tradicional o vital, y lo legal pasa a ser lo moral. Por eso que en las empresas hoy día hay departamentos legales, pero rara vez existen departamentos de ética. Vamos a arreglar un poquito esto. Ahí. ¿Qué pasa con el espacio y el tiempo? Hoy la seguridad es lo más importante. Nos guste o no, esa es la mayor diferencia con el pasado. Cuando uno era chico, en mi ciudad había una comunidad. Yo no hacía nada malo porque todo el mundo me conocía y seguramente se lo contaría a mis padres. A pesar de que eso es lo que queremos crear hoy, no se crea de la misma forma. Porque la diferencia entre el pasado comunitario, gustosamente recordado, y su pobre réplica actualizada, es que en los condominios hoy la seguridad está a cargo de cámaras de televisión oculta y de docenas de guardias que controlan los accesos de la seguridad y patrullan las calles discreta y ostensiblemente según sea el caso. O sea, antes no se necesitaba eso. ¿Por qué? Porque todos nos conocíamos. Y si uno hacía una barrabasada de niños chicos, los papás se iban a enterar y eso hacía que todos nos comportáramos bien porque dañábamos a la comunidad. Hoy día el portarse bien, la seguridad, y eso era una seguridad que no necesitaba vigilancia, no necesitaba nada, no necesitaba rejas, no necesitaba ninguna cosa. En cambio ahora no, pues los condominios tienen que ser cerrados y llenos de cámaras y de vigilancia porque puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar que cualquier cosa provocada por los propios habitantes, no solamente por los intrusos que lleguen. El concepto de comunidad de hoy está definido por sus límites estrechamente vigilados y no por quienes la conforman. La defensa de la comunidad se traduce en la contratación de guardias armados para custodiar la entrada. Y los merodeadores y los vagabundos son promovidos al rango de enemigos públicos número uno. Las áreas públicas se recortan a los enclaves que son defendibles del acceso selectivo. O sea, las plazas ya están prácticamente muchas veces cercadas también, dentro de los condominios. Se tiende a la separación y no a la negociación de la vida en común. Estas son las principales dimensiones de la evolución actual de la vida urbana. El encuentro entre estaños es un acontecimiento sin pasado. Con frecuencia también es un acontecimiento sin futuro. Se supone y se espera que esté libre de un futuro. Una historia que, sin duda, no continuará. Una oportunidad que debe ser consumada plenamente mientras dura el acto, sin demora y sin postergaciones. De ahí se desprende que la vida urbana exige un tipo de habilidad bastante especial y sofisticada,
consignada bajo el rótulo de civilidad, es decir, la actividad que protege mutuamente la privacidad o la individualidad de cada persona y que no obstante les permite disfrutar de su mutua compañía. Eso es lo que se llama usar una máscara, que es lo esencial de la civilidad. Las máscaras permiten una sociabilidad pura, ajena a las circunstancias del poder y el malestar de los sentimientos privados que todos la llevan. ¿Cómo se hace eso? Significa fundamentalmente la provisión de espacios que la gente puede compartir como persona pública, pero sin que se le inste y presione y obligue a quitarse la máscara y soltarse y expresarse, o a confesar sus sentimientos íntimos y a exhibir sus pensamientos, sueños y preocupaciones más profundas. Como normalmente nos saludamos con nuestros vecinos muchas veces en estos casos. Hola, nos vemos. Nada más. En inglés se dice hi, el otro contesta fine. A lo mejor se le murió el papá el día anterior, pero está fine. Nos vemos. Nos vemos que implica, sí, nos vemos, pero no conversamos. Como el arte de negociar los intereses comunes y el destino compartido ha caído en desuso, se lo practica rara vez, está semi-olvidado, nadie lo domina. Y como la idea de bien común se ha vuelto sospechosa o confusa, buscar la seguridad en una identidad común, o sea, la gente como uno, se busca ahí, en vez de buscarla en un pacto de intereses compartidos. O sea, no se crea una comunidad real. O sea, uno se junta con la gente como uno en la convivencia diaria, pero no en aquellos que tienen intereses compartidos, que era la forma de antes. Incluso la más efectiva, es la forma más efectiva de vivir en un condominio, como decimos nosotros. La instantaneidad significa una satisfacción inmediata en el acto, pero también significa el agotamiento y la desaparición inmediata del interés. La modernidad sólida de antaño plantaba que la duración eterna era el motor y principio de toda acción. En la actual modernidad líquida, la duración eterna no cumple ninguna función. El corto plazo ha reemplazado al largo plazo y se ha convertido en el ideal último. Todo es desechable. Esto de la instantaneidad y la desechabilidad ha llegado incluso hasta lo más íntimo del ser humano, la relación de pareja. No es que la juventud no se atreva a comprometer en una relación estable de por vida, no es así, sino que eso es incompatible con la filosofía del individuo autónomo, que exige libremente, que no encuentra significado en nadie más que en sí mismo. De allí deriva el éxito económico comercial que está teniendo hoy la investigación, desarrollo y producción y venta de robots y juguetes sexuales con inteligencia artificial, que provocan el máximo placer en quien los usa sin que tenga que preocuparse por la satisfacción de su pareja robótica inanimada, la que puede desechar en cualquier momento y reemplazarla por otra que aparezca en el futuro como más sofisticada. En países más desarrollados pasa mucho eso, ¿no? Una pareja conviven juntos, son medio felices, son bastante felices aparentemente, pero en esa idea que dice que es siempre con la autonomía del individuo. Bueno, y a un miembro de esa pareja lo mandan, pues la empresa hace ese cargo de un trabajo importante en otro país y ahí terminó la relación de pareja. Pues cada individuo tiene derecho a autorrealizarse. La elección racional de la época de la instantaneidad significa buscar gratificación evitando las consecuencias, especialmente la responsabilidad de que esas consecuencias pueden traer. Es difícil concebir una moralidad indiferente a las consecuencias de las acciones humanas, que rechaza responsabilidades por los efectos que estas acciones pueden ejercer sobre otros. Sin embargo, reemplazar lo moral por lo que es legal, tal como se expresa en la cultura actual, ha llevado a esa irresponsabilidad a la práctica. Ejemplo,
El aborto es un derecho para la mujer, pero en teoría no se le asigna ningún derecho de opinión al varón que engendró esa criatura. Veamos el concepto del progreso, la confianza en la historia. Hasta hace unos 50 años atrás se pensaba que la humanidad iba a estar en una línea de progreso para siempre. Hoy esa fe en el progreso sin término ya no existe. Mientras todos los agentes de la vida política tradicional, autoridades de gobierno, ministros, legisladores, jueces, permanecen todavía en el mismo lugar en que los encontró el arribo de la modernidad líquida, las legislaciones viejas, aferrados como antes a sus respectivas parcelas de poder, hoy el poder real fluye libremente lejos de su alcance. La realidad indica que la libertad de la política estatal se ve permanentemente socavada por los nuevos poderes globales, ya sean políticos y económicos, equipados con las pavorosas armas de la extraterritorialidad y de la imposición por fuerza bruta o por presiones políticas y económicas sofocantes. Además, los castigos impuestos por violar la nueva ley global son rápidos y despiadados. Nuestra experiencia como individuos se asemeja a aquella en que los pasajeros de un avión descubren ya en vuelo que la cabina del piloto está vacía. Gracias a la nueva porosidad de las economías presuntamente nacionales, los mercados financieros globales, en virtud del carácter esquivo y extraterritorial del espacio en que operan, y sobre todo en virtud al movimiento sin trabas globales del capital y las finanzas, esos mercados imponen sus leyes y preceptos sobre el planeta. La globalización no es sino una extensión lógica a todos los aspectos de la vida y de la economía, que se libera progresivamente de todo control político. Como, como en los buenos tiempos de antaño, lo que resta de la política queda en manos del Estado, pero a este no se le permite entrometerse en la vida económica. Ante cualquier intento de hacerlo, los mercados mundiales responden con medidas punitivas inmediatas y feroces. Aquí es muy interesante un libro de Zygmunt Bauman que se llama La globalización, consecuencias humanas. Un gobierno abocado al bienestar de sus electores no tiene más opción que la de implorar y convencer, ya que no puede forzar al capital para que aterrice. Y una vez ahí que construya las rascacielos de oficina. Y esto se puede lograr, al menos intentar, creando mejores condiciones para la libre empresa, mostrándose más hospitalario que el territorio administrado por los vecinos de al lado. Paradójicamente, la única esperanza que tienen los gobiernos de que los capitales se queden radica en lograr convencerlos, más allá de toda duda, que tienen la libertad de irse cuando quieran y sin previo aviso. Si el ataque contra la soberanía del Estado demuestra ser fatal y terminal, si el Estado Nacional pierde el monopolio de la coerción, que Max Weber consideró su rasgo más distintivo del Estado, esa situación no originará la disminución de la suma total de la violencia, incluyendo la violencia genocida, como algunos utópicos esperan, sino que simplemente la violencia será desregulada y descenderá desde el nivel del Estado hasta el nivel neotribal de la comunidad. Véanse, por ejemplo, las guerras tipo proxy que azotan el mundo hoy. Siria, Ucrania, Gaza, los linchamientos de delincuentes en barrios marginales o el caso como Venezuela o Haití. Vivimos en un mundo de flexibilidad universal bajo condiciones de inseguridad agudas y sin viso de solución, que penetran todos los aspectos de la vida individual, que penetran los parámetros de identidad cultural, los valores relevantes, así como los medios para alcanzarlo, todo lo que antes se consideraba interés común. Para seguir con vida, los gerentes deben reducir los equipos de empleados y los directivos deben reducir sus cargos gerenciales para ganar el reconocimiento de la bolsa y los votos de los accionistas y asegurarse el derecho a un buen apretón de manos cuando termine esta vuelta de reducciones. Pero una vez iniciada la tendencia al adelgazamiento, desarrolla impulso propio, se vuelve autoimpulsada de aceleración autónoma y el motivo original, mayor eficiencia,
se vuelve cada vez más irrelevante. El miedo a ser destituido, dejando atrás o expulsado de la empresa es suficiente para mantener en marcha el juego de la fusión-reducción. Este juego se convierte cada vez más en su propio fin y ya no necesita tener propósito si la única recompensa es permanecer en él. En nuestros tiempos de modernidad líquida, la pregunta más acuciante y a la vez más difícil de contestar no es qué debe hacerse, sino quién va a hacerlo. La vida laboral está plagada de incertidumbre. Un aspecto esencial de la globalización es la comodificación. Esto significa tratar a todo, incluyendo los recursos humanos, como un commodity, un recurso que puede ser comprado o vendido, sujeto a las fuerzas y precios del mercado. Esta es la causa del explosivo crecimiento del precariado global como clase social. El precariado es un término acuñado por Guy Standing, un economista británico, para describir un conjunto social emergente caracterizado por la inseguridad laboral, la falta de beneficios sociales y la precariedad económica. No es de gente pobre, ojo, no es de gente no especializada, al revés. Este grupo incluye a trabajadores temporales, contratistas independientes, freelancers y otros que enfrentan una incertidumbre laboral y una falta de estabilidad en sus condiciones de trabajo. Pueden ser desde PhD en alguna ciencia con poca demanda, ejecutivos bancarios, vendedores a comisiones, obreros especializados, artistas, etc. Un soldador estrella en una empresa de automóviles hace 30 años, hoy día a lo mejor puede ser, que le costó a lo mejor 10 años en especializarse en esa técnica, y hoy día, ¿qué es lo que hay? Y eso nos pasa a todos. O sea, empieza lo malo lo que va a seguir esto con la inteligencia artificial cuando se reemplace, no sé, una cantidad enorme de trabajos que hoy día se hacen por seres humanos. El precariado tiene características de clase. Está formado por personas que no tienen ninguna confianza en sus relaciones mutuas con el empleador, el capital o el Estado, lo que los hace bastante diferente al asalariado. Y tampoco tienen ninguna de las relaciones de contrato social del proletariado, a los cuales se le proporcionan derechos laborales a cambio de su subordinación y lealtad en el acuerdo no escrito que sustenta los estados de bienestar. O sea, es distinto al proletariado y es distinto al asalariado, esto del precariado. Las personas del precariado con un nivel relativamente alto de educación formal tienen que aceptar trabajos que tienen un estatus e ingresos por debajo de lo que creen que debieran acceder con sus calificaciones y seguramente sufrirán de frustración. Una característica importante del precariado es el ingreso temporal sin garantía para el futuro próximo de un patrón de ingresos que es diferente al de todos los demás grupos. El precariado no se siente parte de una comunidad laboral solidaria, no accede a una carrera en su trabajo y además en muchos casos realiza su labor en espacios anónimos, alejados de las instalaciones de aquel para el cual trabaja. Esto intensifica el sentido de alienación e instrumentalidad en lo que tienen que hacer. Esto se ha aumentado mucho después de la pandemia, que la gente trabaja en su casa para alguien que a lo mejor su jefe está en Tanzania y no sabe nada de él. Los hombres y las mujeres de hoy difieren de sus padres y de sus madres porque viven en un presente que quiere olvidar el pasado y que no parece creer en el futuro. La visión de una precariedad futura, tanto laboral como social o económica, se percibe como una posibilidad próxima, real y angustiante. El World Economic Forum ha indicado que para el año 2030 el 47% de todos los tipos de trabajo de hoy día, o sea, job descriptions existentes hoy, dejarán de existir y serán reemplazados por robots con inteligencia artificial. Esto implicará un aumento brutal del desempleo y como consecuencia una caída también brutal del consumo, lo que provocará una ola de quiebras que acentuará más aún el desempleo. Hay un libro muy interesante, como decía, de Guy Standing, que se llama The Precariat. Vale la pena leerlo.
Uno de los acontecimientos más sorprendentes es el evidente ascenso de movimientos nacionalistas y autoritarios de extrema derecha en todo el mundo occidental. Es que sus votantes resultan ser los trabajadores más precarios, los más pobres, aquellos que se han quedado atrás en la globalización liberal que se ha extendido en las últimas décadas. No son proletarios, son precariados. Estos grupos en Estados Unidos, en Francia, en el Brexit inglés, en el Vox de Andalucía, son grupos que tradicionalmente han sido la base de apoyo electoral de la izquierda. Vale decir, la base electoral de la izquierda ahora es la base electoral de la extrema derecha. Pero el nacionalismo autoritario es un sentimiento principalmente debido al miedo más que adhesión a determinados conceptos ideológicos. No es ideología, no es derecha, es simplemente miedo. La incertidumbre actual es una poderosa fuerza de individualización. Divide en vez de unir, y como no es posible saber quién despertará mañana en qué facción, la flexibilidad de la clase política, el concepto de interés común se vuelve cada vez más nebuloso y pierde todo valor pragmático. Como consecuencia, la presunción de la temporalidad de las relaciones humanas tiende a convertirse en una profecía autocumplida. Hasta un mínimo traspié puede hacer colapsar toda relación y quebrarla. Los desacuerdos más triviales se transforman en amargas disputas. Las fricciones más leves son tomadas como señales de una irreparable incompatibilidad. Y surgen lo que el Papa Francisco llama los descartados. Reconocemos su rostro, las madres que luchan con recursos escasos para sacar su familia adelante, con largas horas de trabajo y con sueldos que no le llegan a fin de mes. No estamos hablando de clases sociales, madres que luchan para sacar su familia adelante, una familia en que ellas son el único sostén, puede ser de clase alta, clase media o con la que sea. Las personas mayores que están solas, abandonadas y sin los recursos para afrontar una vejez en dignidad. Los que han quedado al margen de la vida laboral porque tienen una edad límite para ser considerados por el sistema como productivos. Los que no tuvieron las oportunidades de tener una buena capacitación que les permita reconvertirse, a lo mejor la tuvieron, pero tenían que reconvertir y no pudieron, y adaptarse a las nuevas exigencias laborales. Los que huyen de las guerras forzados a emprender un éxodo buscando protección y cobijo, a los que la actitud y la indiferencia no les da la respuesta que merecen, los que están en manos de mafias y redes que consideran a la persona como una mercancía, y un largo etcétera de descartados. Aparece la cultura woke, que bajo el pretexto de buscar la justicia social y la igualdad, crea una visión dogmática, polarizante, victimizada de las diferentes minorías, promoviendo, entre otras cosas, cuotas obligatorias de participación, mecanismos de exclusión legal para disidentes que son acusados de incitación al odio, etc. El mal se ha trivializado en forma real y plena, y lo más importante entre las consecuencias está que nos hemos vuelto insensibles, o pronto lo seremos, a su presencia y a sus manifestaciones. Hacer el mal ya no exige motivaciones. Fijémonos, por ejemplo, en lo que ocurre en los campos universitarios, en los colegios, en los acontecimientos públicos norteamericanos. Fijémonos en los actos terroristas o en todo caso violentos que se emiten sin cesar en la televisión. Echemos un vistazo a la cartelera de los cines de nuestras ciudades o la lista de los libros más vendidos en los últimos meses y comprobaremos hasta qué punto estamos expuestos al diario espectáculo de una violencia aleatoria, gratuita, injustificada. O sea, es una violencia por violencia, sin ninguna otra finalidad. Ahí hay otro libro de Bauman, El mal líquido, o El mal banal de Hannah Arendt. También nos dice eso. Asistimos cada vez más claramente a la aparición de una nueva religiosidad que discurre extramuros de cualquier religión. Cada vez nos sorprenden menos las invitaciones a conferencias, reuniones, donde el oriental, psicológico, científico, ecológico, etc., se dan cita con lo místico y esotérico. Un clima religioso que indica que nuestra sociedad no responde ya solo a las ofertas religiosas de las grandes iglesias o religiones, como el cristianismo, islam, qué sé yo,
sino que prolifera lo religioso que constituye desde pequeños grupos o círculos. Esta religiosidad que se caracteriza como nueva era, ofrece una religiosidad experiencial, emocional, mística, con una orientación salvadora pragmática, aquí, ahora, un universalismo teñido de cienticismo, ecología, humanitarismo genérico. Se habla de una espiritualidad de la humanidad, una religiosidad cósmica, una espiritualidad planetaria, etc. Hay un libro bien interesante de eso, Neoliberalismo y Religión, de José María Mardones. Y finalmente, para terminar, las iglesias y las religiones tradicionales en Occidente se han transformado en lo que se llama, según Ron Dreher, un moralistic therapeutic deism, o sea, un teísmo terapéutico moral, que tiene 5 principios básicos. Existe un Dios que creó y ordena el mundo y vela por la vida humana en la tierra. Dios quiere que las personas sean buenas, no se define qué es lo que es ser bueno, agradables y justas entre sí, como enseña la Biblia y en la mayoría de las religiones del mundo. El objetivo de la vida, que Dios siempre bendice, es ser feliz y sentirse bien, subjetividad, consigo mismo. Ser feliz y sentirse bien. Yo, solo, los demás no me importa. Dios no necesita estar particularmente involucrado en mi vida, excepto cuando se le necesita para resolver un problema. Y las buenas personas van al cielo cuando mueren. Ahora, en el caso del catolicismo, yo agregaría un sexto punto. 1, 2, 3, 4, 5, sí, un sexto punto a esta teoría de Dreher. Las parroquias católicas mayoritariamente dejan de ser lugares de encuentro de comunidades activas para constituirse en lugares de distribución dominical pasiva de sacramentos. Y el resto de las creencias lo decide cada persona libremente. O sea, se establece lo que se llamaba una religión de supermercados. O sea, yo escojo aquí y allí los principios de esto y eso sirve para mí y chao. Gracias. Bueno, hasta aquí llegamos en esta primera sesión. Yo quería explicar de una forma un poco rápida, porque no tengo más tiempo, pero cuál es la situación social y cultural que estamos viviendo en este momento desde los años 90 en adelante. Y eso es lo que ha traído el vaciamiento de nuestras iglesias, de nuestras parroquias. No le echemos la culpa al empedrado, no dejemos que los árboles no nos dejen ver el bosque. Es un problema social, cultural. Mientras nosotros no enfoquemos nuestra realidad de vida en una forma distinta, no hay manera de arreglar este problema. No hay manera de arreglar este problema. Por eso que hay tantas soluciones que se están planteando en este momento en la iglesia media fracasadas. ¿No? Que es el caso de los obispos alemanes, por ejemplo, es bastante claro en ese sentido. Quieren caer simpáticos a la gente, pero al caer simpático a la gente que piensa de la manera que hoy día se piensa, que es la que yo acabo de describir. Bueno, eh, en la próxima sesión, que espero que la pueda subir a YouTube también, en alguna fecha en una fecha próxima, vamos a ver cómo salir de este embrollo. Y eso es lo que me interesa que te vean, que hay una forma de salir siempre que tengamos la esperanza cristiana como es lo que tiene que ser. Eh, para el que quiera tener una copia de estos apuntes para repasarlo, encantado, que me mande un email y yo se la hago llegar o veremos la forma de publicarla en un espacio común de la web para que ustedes la puedan leer. Muchas gracias, espero que nos veamos en la próxima.